¿Qué tal amigos? Hoy os traigo un nuevo video sobre el Mover G150 Cuenta para conectarlo a un computador y utilizarlo como interfaz. Para esto es necesario que conecten el OTG, el cable de OTG, al conector USB de nuestro computador y luego de unos segundos o un minuto dependiendo de su computador va a ser reconocido aquí y en este caso voy a utilizar el DAW, el FL Studio, que es el que se ocupa. Y para comenzar la grabación nos vamos a opciones, audio settings, seleccionamos que sea el FL Studio ASIO, nada de ASIO Foral o algún otro dispositivo. Nos vamos acá y verificamos que estén varios micrófonos. Model G150, altavoces, Model G150. Lo dejamos en el mínimo para no tener problemas de latencia y ese tipo de cosas. Y finalmente desactivamos el triple buffer, porque si activamos el triple buffer nos va a aumentar un poquito la latencia, unos 6 milisegundos. Y estaremos listos para grabar. En este caso abrimos aquí la entrada, seleccioné la entrada 1. En este caso yo la voy a bajar, porque si no se me va a escuchar doble. Voy a poner bien mínimo. Y vamos a grabar. Pero quiero mostrar un detalle y un problema que tiene el Model G150 al momento de grabar. Voy a activar el metrónomo o el tempo y le vamos a grabar. Ahora que terminé de grabar, se van a fijar que en la grabación está lo siguiente. Como pueden ver, aquí hay unos picos en la grabación en la cual marca el tempo. Pero desactivar el metrónomo si no va a sonar doble. Eso quiere decir que todo lo que está pasando por el modem está grabando. Es decir, el FL Studio en este caso y el computador están enviando la señal del tempo del metrónomo a través del modem y al momento de salir a los auriculares, todo eso, todo lo que pasa ahí, se va a grabar en la grabación. Así que eso es malo porque si tenemos una pista por debajo, de hecho, ya sea un bajo, una batería, lo que sea, se nos va a grabar doble, como acá. Y eso es malo porque es imposible prácticamente panear. Dos guitarras, grabaciones más pro, por decirlo. Va a estar todo el rato el sonido grabándose por debajo. O sea, tiene una grabación con cada vez más sonidos va a quedar mal. Entonces, ¿cómo se evita esto? Para evitar esto, voy a borrar la grabación esta. Nos vamos a ir a a Audio Settings nuevamente. Y vamos a seleccionar aquí, en vez de altavoces, Model G150, vamos a seleccionar los altavoces externos, que sería altavoces de Realte. Lo cerramos. Y en este caso, en particular, voy a cerrar el programa. ¿Por qué? Porque por alguna extraña razón, si hago esto inmediatamente se me descoordina todo y al final la reproducción no va a sonar. Algún enredo y tantas conexiones que tengo. Así que para que resulte tengo que desconectarlo. O sea, cerrarlo. Le damos a no. Y ahora que estamos grabando aquí,
Vamos a seleccionar acá el mover los altavoces externos. Y ahora el sonido va a salir desde el computador, así que vamos a sacar los auriculares que estoy usando y lo puedo conectar al computador. ¿Cachan? Le damos OK, lo detecta automáticamente. Y ahora debería estar listo para ver. Si es que no me resulta ahora, o hay un error en la grabación, o al momento de querer reproducirlo ven que estoy grabando la pantalla, entonces a veces todo esto se confunde y termina omitiendo algunos sonidos, así que si no, voy a tener que cortar aquí y grabar la segunda parte. Pero si sale al tiro, mejor. Van a ser. Bueno, se van a dar cuenta del tiro que voy a decir que. Bueno, al final sí tuve problemas al grabar. O sea, al cerrar y abrir el programa, no se reproducía después al reproducir el video que sostenía al grabar todo. Así que aquí estamos. Y si no mal recuerdo quedamos en que había que cambiar todo lo de aquí a altavoces. Y en opciones verificar que estuviera en altavoces también. Ahora vamos a grabar nuevamente, le bajo acá casi al mínimo porque después, como les decía, hay problema con el grabador de pantalla. Voy a activar el metrónomo y le vamos a dar a grabar. Vamos a dar a reproducir. Como ven, ya no se grabó el metrónomo, el tempo, así que logro 1 conseguido. El problema de esto es que existe un poco de latencia. Al momento de grabar con el tempo no se nota tanto, igual es un poco molesto, pero no es tanto. Pero el problema que puede haber al momento de hacer una segunda grabación en sí. Por ejemplo, voy a panear este al número 2. Voy a panear a la izquierda. Y vamos a grabar encima. Como ven, hice lo mismo que anteriormente en la entrada 1. La seleccioné. Y le damos a grabar con el tempo. Bueno, espero que el sonido se reproduzca ahora, porque he tenido hecho esta grabación muchas veces, porque por alguna razón se equivoca el grabador de pantalla, capturar de pantalla y no graba la reproducción. Voy a panear a la derecha y le envío el 3 y veamos qué tal queda. Bueno, creo que quedó bastante bien.
Se nota ahí un poco que hubo latencia, un lag, un pequeño lag. No es tanto, pero al momento de grabar sí un poco molesto. Pero sí se puede grabar. Así que esta es una buena opción para solucionar el problema de usar el Model G150 como interfaz. Aquí, como les decía, ocupé el FL Studio, porque en realidad es el único que en realidad como que sé ocupar. Una vez traté de aprender a ocupar el Creeper o el Studio 3, creo que de Presonus, y no hubo caso que aprender. Me costé súper mal a la interfaz. Porque para mí mi hermano chico me enseñó a ocupar el FL Studio y aprendí súper rápido. O sea, la interfaz es súper fácil y más encima tenía el piano roll. Así que nada, si quieres lo intentas con este. Yo creo que el Audacity también esto se puede aplicar. Si quieren, serían prácticamente los mismos pasos, muy similares. Porque Audacity también tiene algo así como esto. Lo único que no con este tipo de interfaz. Bueno, como les decía, el triple buffer hay que mantenerlo desactivado porque va a aumentar más la latencia si no lo tiene activado. Si ustedes saben, los que tengan FL Studio, saben alguna forma de que tenga menos latencia, lo hacen. De hecho, le ha sido genial que hubiera habido 128 de buffer, aunque iban a sonar probablemente unos sonidos molestos por ahí, pero hubiéramos tenido prácticamente cero latencia. Como decía, la latencia, el lag, también depende bastante de su tarro, de su computador. En este caso, este computador de entrada, no es nada del otro mundo, pero tiene poco lag, es moderno, sí. Pero nada, espero que les haya servido. Y si no, dejen en los comentarios cualquier duda sobre esto. Si tiene una mejor forma, también lo dejan en los comentarios para que le ayude a los demás. Así que nos vemos en un próximo video. Espero que se haya grabado todo bien. Si no, a volver a grabar.